Este es Khan, un verdadero gamer con habilidades de nivel Dios. Desafortunadamente, habla demasiado, así que lo revientan los monstruos antes de que pueda usar sus poderes. De repente, conoce a una chica llamada Flona. Ella viene a buscar a Khan para pedirle un favor, con su amor por las chicas, por supuesto. Ningún chaval rechazaría eso. Luego se sienta a charlar con ella y le hace saber que es una persona responsable, no solo en los juegos, sino también en la vida real. Ella revela de inmediato que el favor que quiere pedirle es en la vida real. Él está emocionado y feliz porque piensa que después de casi 20 años de estar soltero, ahora puede experimentar lo que es tener una novia. Ella espera que él pueda ayudarla porque si lo hace, está dispuesta a renunciar a algo muy importante. Luego le pregunta dónde quiere que se encuentren y ella dice que se verán pronto. De repente, Khan cae en otro mundo. En este mundo, un espadachín está en una misión para proteger a una princesa que está huyendo. Dos tanques modernos los persiguen y despliegan soldados para rodear su grupo. El espadachín y sus hombres se levantan para proteger a la princesa, pero el comandante enemigo ya se ha encargado de todos sus camaradas, dejando solo a él y a la princesa. Sabe que el espadachín es el santo de la espada Lane, y por respeto, lo dejará vivir con la condición de que entregue a la princesa. Él se niega y se prepara para un duelo 1 a 1 con él. Inesperadamente, Khan y su silla caen directamente sobre la cabeza del comandante enemigo. Lane rápidamente lleva a la princesa a un lado, pero ella quiere que también salve a Khan, así que él se da la vuelta, lanza una cuerda y lo jala. Khan es bombardeado constantemente con preguntas sobre quién es, de dónde vino y qué era esa luz en la que apareció, pero él es quien necesita preguntar dónde está. Escucha un nombre desconocido y piensa que podría estar soñando. Una niña pequeña se acerca y le da un puñetazo para hacerle darse cuenta de que esto no es un sueño. Está a punto de responder cuando Lane lo amenaza. Porque esta es la princesa Pyria. No cree que la princesa sea esta niña violenta, porque la princesa se parece más a la chica de allá. Pero esa es María. La princesa está hecha y no es una chica, sino una trampa para asegurarse de que María le haga sentir cosas por abajo. Esto le hace perder toda fe en la vida. Ha caído en una situación confusa y ha conocido a personas extrañas. Mientras tanto, el chico de pelo azul de antes ha vuelto para informar al comandante sobre el fracaso de la misión debido a haber sido golpeado en la cabeza por un extraño, pero lo cuenta como si lo hubieran sorprendido. Por eso perdió, así que el comandante quiere ver quién pudo sorprender al chico de pelo azul. Pero ante este tiempo, Khan se entera de que Lane está escoltando a la princesa a una boda con un país vecino para formar una alianza, y parece que el grupo que los ataca son insurgentes rebeldes. Piensa que la princesa es mayor que él. Pero la niña solo tiene 8 años, piensa que esto es ilegal, pero la princesa dice que está bien. Aún quieren hacer algo para recompensar a Khan, así que decide pedirles que le compren un par de zapatos. El grupo entra en un pueblo y va a una tienda a comprar zapatos para Khan. Como todos eligen pares ridículos para él elige sin miedo el par más caro de la tienda, y el par que consigue se ve bastante tosco. De repente, Lane siente que alguien lo sigue y le señala a Khan que se prepare para correr. El grupo luego se mete en un callejón y embosca a los dos seguidores. El enemigo entonces empieza a entrar, obligando a Lane y a María a levantarse y enfrentarse a ellos, mientras Khan se queda atrás para cuidar a la princesa. El grupo sigue a Lane hasta el alcantarillado subterráneo y encuentra su camino hacia el borde de la ciudad. Sin embargo, este lugar es extraño ya que no hay guardias. Khan no quiere perder tiempo, así que sale corriendo a investigar y llama al grupo para que lo sigan. Sin embargo, tan pronto como salen, aparece el comandante enemigo. Es Eric, y es más fuerte que el tipo que Khan derribó antes. María y Lane se levantan para enfrentarse a él. Él se enfrenta a Lane con confianza y activa su espada para derribarlo a él y a María de un solo golpe. Khan también es derribado por su espada. Está decepcionado porque pensaba que Khan sería un poco más fuerte. Luego se acerca a la princesa, pero Khan sigue de pie sin rendirse. Admirando su perseverancia, Eric decide usar un movimiento más fuerte, pero mientras se prepara para su movimiento, Khan se acerca y le da una patada directa en la entrepierna, haciéndolo desmayarse y permitiendo que el grupo escape. Lane se sorprende de que pudo derribar a alguien tan fuerte como Eric, pero Khan lo encuentra normal. También roba la espada elegante de Eric para usarla en el futuro. La princesa Pyria decide nombrar a Khan como su caballero de ahora en adelante, y no se le permite rechazarlo porque Lane está listo para despedirlo si desobedece, pero él está decidido a negarse a toda costa.
porque no quiere ser un sirviente de esta niñita. Unos días después, Eric despierta y recuerda haber sido pateado en la entrepierna por Khan. El doctor luego llega para dar la mala noticia de que tuvieron que quitarle uno de los testículos a Eric. Escuchar que ahora solo le queda una joya hace que Eric se sienta muy amargado y jura vengarse de Khan. Mientras tanto, Khan sigue refunfuñando sobre no querer ser un sirviente de esta princesita. Incluso si es una orden oficial, él piensa que su tarea ahora es encontrar una forma de regresar a su viejo mundo, pero Lane señala que aún no tiene pistas sobre eso, así que podría acompañar a su grupo. Sin embargo, la princesa quiere que él le sirva, y ella se encargará de su comida y ropa. Él sigue negándose porque tiene su propio respeto. Nadie detiene a Khan de irse porque Lane aún quiere que continúen hacia la capital y evitar a los rebeldes por cualquier medio posible. Eric ha regresado ahora a las filas y todos creen que perdió porque le jugaron sucio. Pero cuanto más escucha a sus subordinados hablar, más pálido se pone. Luego se aleja, apoyándose de un lado, lo que se ve muy gracioso. Volviendo a Khan, él está sentado y escuchando música cuando de repente María viene a buscarlo. No está claro si llamar a María él o ella específicamente. María quiere que Khan la acompañe por un rato. María pregunta si Khan se siente incómodo yendo con ellos y él dice que no lo odia exactamente. Simplemente no le gusta que lo vean como un sirviente. Luego María lo lleva hacia las palomas mensajeras, pero aquí son enormemente grandes. María quiere llamar a más ayuda para facilitar el acceso a la capital. Mientras tanto, Eric ha ido a reunirse con sus superiores. Sabe que debe capturar rápidamente a la princesa y también recuperar la espada de Khan, pero está seguro de que Khan no sabrá cómo usarla. Khan y Lane han comenzado a investigar cómo usar esta espada. Nota que la espada tiene un gatillo y debajo hay una esfera. Esto se usa para absorber y transmitir energía. Intentó apretar el gatillo y balancear la espada, pero no es diferente de cómo normalmente maneja una espada. Sin embargo, Khan sabe que esta piedra es muy valiosa, así que quiere quitarla de la espada y venderla. De repente la princesa viene a buscarlo y le pide que la siga por un rato. Suben a una torre de vigilancia y la princesa le muestra que este paisaje pacífico es lo que ella está protegiendo. Si no puede participar en el matrimonio, hay un alto riesgo de que estalle la guerra. Por lo tanto, está dispuesta a sacrificarse para proteger a todo este mundo. Así que quiere que Khan siga ayudando a protegerla, pero el problema es que él no tiene ningún poder especial. Quiere que Khan siga ayudándola a protegerla, pero el problema es que él no tiene ningún poder especial. Las 2 veces que la salvó fueron solo suerte. De repente en este momento Eric trae un tanque entero para atacar la ciudad y forzar a Khan a mostrarse. El tipo de pelo azul ahora también está con alguien más buscando a Khan en los callejones pequeños. Khan ahora se ha unido a Lane. Saben que si huyen ahora, este pueblo estará en peligro. De repente, una bomba cae justo a sus pies. Tienen que huir y desafortunadamente terminan parados justo frente a Eric. Él apunta el cañón hacia Khan. Dispara desviado, golpeando a su subordinado en el techo. Sabe que falló porque está desequilibrado. Dispara una segunda vez y falla de nuevo. Lane decide despejar el camino para que Khan cargue y pelee. Cree que Khan podrá usar de alguna manera esta espada. Luego carga, esquiva balas y corta una de las ruedas del tanque. Khan ha activado la espada de una manera milagrosa y luego carga hacia adelante, pero la espada de repente se convierte en un garrote de piedra. Esto provoca que pierda el equilibrio y caiga. La recoge de nuevo y carga hacia adelante, balanceando el garrote para destruir el tanque de Eric. Eric aún no está derrotado y sale a pelear una vez más. Khan se da cuenta de que la forma en que camina Eric es consecuencia de su patada la última vez, así que se queda quieto y lo deja perder el equilibrio y fallar. Khan decide curar el problema de equilibrio de Eric, golpeando su otro lado, causándole dolor y haciéndolo desmayar en el acto. Los subordinados de Eric deciden una vez más retirarse y le prometen a Khan que se volverán a encontrar. Después de eso, el grupo de Khan también se va y él decide ayudar al grupo de la princesa. Pero a cambio, tienen que encontrar una manera de ayudarlo a regresar a su viejo mundo. Ella acepta y le dice que necesita ir a la capital con ella. La capital no está lejos de donde estaba el grupo de Khan. Una chica había estado observando y siguiendo al grupo. Envió su ardilla voladora o ratón volador para acercarse a Khan. Khan se pregunta si podría regresar cuando llegue a la capital, pero eso es cuestión de suerte. Sin embargo, ese lugar seguramente tendría algunas pistas. El grupo se encuentra entonces con el ratón ardilla volador, y tanto Lane como María lo encuentran lindo y quieren quedárselo como mascota, pero Khan se niega rotundamente. Argumenta que no deberían interrumpir el orden natural. Los animales salvajes deben dejarse en su entorno natural para sobrevivir y volverse más fuertes en la naturaleza.
Presenta varias razones para evitar que lo adopten y luego lo ahuyenta. Esa noche, mientras Kan duerme, la criatura encuentra su camino hacia su habitación. Por la mañana se sobresaltó y gritó al encontrar que el ratón ardilla había venido hacia él, aunque trató de gritar y ahuyentarlo. María extendió su mano para darle la bienvenida y decidió quedárselo a toda costa, sin importar si Kan estaba de acuerdo o no. Él pintaba continuamente los peores escenarios de mantener a esta criatura, pero María seguía sin escuchar. Lane entonces contó una leyenda sobre un héroe, describiendo cuán famoso era esa persona. Esto contrastaba con lo absurdo que le parecía a Kan al escuchar que al héroe le gustaban los gatos. En resumen, Lane también estuvo de acuerdo en quedarse con el ratón ardilla. Con 2 contra 1, la princesa se alineó con los otros dos. Kan estaba completamente en desacuerdo y juró no coexistir con este animal. Luego salió a comprar equipo de caza. No creía que un jugador de élite en la categoría de cazador como solía ser no pudiera cazar un animal pequeño. Lane preguntó qué planeaba hacer y él simplemente dijo que iba a cazar un rato. Luego llevó una red a la habitación para encontrar al ratón ardilla. Sin embargo, se encontró con María, que le apuntaba con una pistola y le preguntaba qué planeaba. Entonces fue a preparar veneno para engañar al ratón ardilla. Pero la princesa lo atrapó y quería que lo probara para ver si era dañino. La princesa luego tuvo que reunir al grupo y preguntar por qué Kan odiaba tanto a esta ardilla. Así que tuvo que confesar que era alérgico a las mascotas, pero todos vieron que no le afectaba cuando estaba cerca del ratón ardilla. Todos querían que dejara de poner excusas y dijera la verdad, así que tuvo que compartir su historia de cuando era joven en un día lluvioso. Encontró 2 gatos abandonados en la calle. Fue lo suficientemente amable como para llevarlos a casa y criarlos. Sin embargo, todos se preguntaban qué tragedia había ocurrido en este punto. ¿Se enfermaron y murieron? ¿O su familia se opuso y no le permitió quedárselos? No, los odiaba porque los había criado tanto, pero nunca recibió ningún afecto de ellos. Todos pensaron que esto podría ser una oportunidad para que cambiara su perspectiva. No estaba seguro de si realmente podría cambiar, pero aún así accedió a escuchar a los otros 3 y extendió su mano para hacer las paces con la ardilla. Sin embargo, inmediatamente le mordió la mano, lo que lo hizo enojar extremadamente. Agarró una maza para pelear con ella, queriendo que desapareciera si perdía. Y si perdía, aún tenía que desaparecer. Lane y María querían que no fuera tan mezquino y que estableciera condiciones adecuadas. Así que aceptó dejarlo quedarse si ganaba. Luego continuó balanceando su martillo y destruyó el suelo, mientras todos le pedían que no fuera tan brusco. Pero él no escuchó. Lo rasguñó una vez la ardilla que se lanzó hacia él. Siguió atacando pero no pudo aterrizar un solo golpe. Justo cuando lo tuvo acorralado, falló de nuevo porque saltó y le dio una patada en la cara, dejándolo inconsciente. Luego perdió y tuvo que aceptar que la ardilla siguiera al grupo. Aún así prometió matarla si tenía la oportunidad. El viaje después no fue muy suave, ya que la ardilla, Ratón y Kan constantemente discutían entre ellos. Todos pensaban en una cosa: tenían que nombrar a esta ardilla ratón. Todos propusieron nombres tontos, así que Kan argumentó que el nombre debía ser elegido con cuidado y correctamente. Sobre todo, debería tener solo 4 sílabas. Si nadie podía proponer un nombre adecuado, él lo llamaría mascota. Nadie se opuso mucho y continuaron su viaje. Mientras Eric llevaba a la persona de cabello azul de regreso a su mansión, Eric se reunió con su prometida allí. Ella se sintió muy mal al enterarse de que Eric había sido difamado. En el campo de batalla, si supiera que su prometido había perdido 2 gemas más, quién sabe cuánto más se sentiría mal. Cuando Eric entró a la casa, su prometida, al enterarse de que Eric estaba herido, quiso aplicar medicina a sus heridas. Tenía miedo de que si revelaba ahora que había perdido lo más precioso, perdería a su prometida para siempre. Así que decidió ocultarlo a toda costa. Sin embargo, su negativa la puso algo triste. Más tarde, cuando Eric estaba a punto de irse con la persona de cabello azul, el mayordomo notó que la prometida de Eric parecía triste por algo. No queriendo dejar sola a su prometida, Eric la invitó a unirse a él en la carruaje para pasear. Sentado en la carruaje, Eric pensaba constantemente en lo que pasaría si le decía la verdad a su prometida. Seguro que se decepcionaría y lo abandonaría. Mientras acampaban junto al lago, su prometida le preguntó a Eric cuántos hijos quería en el futuro, pero al escuchar esto, el corazón de Eric dolió aún más, porque se preguntaba si siquiera podría tener hijos en su estado actual. Eric no quería hablar de esto, pero su prometida
Pensó que Eric quería decir que los hijos son un regalo del cielo y que no podían decidir por sí mismos. Eric, sintiendo una punzada en el corazón, salió un momento a preguntarle al cielo cómo debía responder a su prometida. Al notar el extraño comportamiento de Eric, su prometida le preguntó a la persona de cabello azul dónde estaba herido Eric. Pero la persona de cabello azul tampoco sabía. La persona de cabello azul también le dijo el nombre de quien había causado el problema de Eric y por qué Eric fue derrotado esa noche. Al regresar, Eric se encontró con dos conocidos, Limpus y ella. Al enterarse de la herida de Eric, ella le dio una caja de medicina tradicional que solo necesitaba tomarse por vía oral. Eric la aceptó feliz, lo que hizo que su prometida se sintiera aún más triste. La persona de cabello azul le preguntó al mayordomo sobre estas dos personas y se enteró de que eran parientes lejanos de Eric. Limpus entonces le dijo al mayordomo que preparara un festín para la cena esa noche, pero el propósito final de Limpus y ella era más siniestro. Específicamente, la medicina que se le dio a Eric anteriormente era un estimulante, y ella tendría el deber de seducir a Eric para convertirse en su esposa y hacerse cargo de la reputación de la familia, mientras que Limpus aprovecharía esto para acercarse a la prometida de Eric y casarse con ella después. Ella llevó la medicina a Eric y lo sedujo para que se acostara en la cama. Luego se puso solo su ropa interior y comenzó a enrollarse alrededor de Eric, pero Eric la empujó. Sin embargo, Limpus irrumpió y empezó a hacer un escándalo por esto. La prometida de Eric se escapó, llena de tristeza. Limpus no creyó ninguna de las excusas de Eric, afirmando que solo si esa parte era débil no se vería afectada por la medicina. Al escuchar esto, Eric sintió un dolor en su corazón y decidió desafiar a Limpus para probar su inocencia. Limpus aceptó el desafío. Acordaron encontrarse en el bosque al día siguiente. Limpus había anticipado esto, así que al salir se lo comentó a su hermana. La razón por la que estaba seguro de desafiar a Eric era que Eric valoraba el honor, mientras que él no. La persona de cabello azul escuchó esto y se lo reportó a Eric. Eric también había sospechado esto, pero aún tenía que pelear para encontrar una forma de disculparse con su prometida. A la mañana siguiente, Eric y la persona de cabello azul se encontraron con Limpus y su hermana en el bosque. La persona de cabello azul culpó a Limpus por esta situación, pero como él lo admitió de todos modos, Eric tuvo que aceptar el trato y pelear. Eric entonces quería pelear contra Limpus. Sin embargo, Limpus llamó a un hombre musculoso para pelear en su lugar. No solo eso, sino que el hombre musculoso también convocó a más cómplices. Eric tuvo que pelear contra 7 hombres. Sin embargo, Eric no se intimidó y cargó hacia adelante, derribando a cada uno con un solo golpe. Pero Limpus entonces invocó a un pollo demoníaco para pelear contra Eric. Eric estaba perdiendo fuerza gradualmente y no podía aguantar mucho más, pero su prometida y el mayordomo llegaron. Para animarlo, Eric, empoderado, continuó peleando, pero de repente el pollo corrió hacia su prometida, haciendo que Eric despertara algún tipo de poder para apresurarse. Interceptó y cortó al pollo. Eric luego se acercó a Limpus para preguntarle si admitía la derrota, y Limpus concedió, pero cuando Eric se dio la vuelta, Limpus le dio una patada en la ingle. Sin embargo, una persona que lo había perdido todo ya no sentía dolor como antes. Eric derrotó a Limpus y se acercó a su prometida. El mayordomo se preguntaba por qué Eric no sintió dolor cuando le dieron la patada en la parte vital, a lo que Eric afirmó que había entrenado para ello. La persona de cabello azul tuvo que admitirlo y llamó a Eric un hombre de acero. Al día siguiente, Eric y la persona de cabello azul partieron para regresar a su misión. Eric ahora aceptó felizmente la medicina de su prometida para que se sintiera mejor. Prometió regresar algún día. Eric y la persona de cabello azul luego se dirigieron a un onsen para limpiar sus cuerpos. El Consejo Rebelde ahora escucha noticias de que la princesa está siendo protegida por un guerrero poderoso. Este guerrero es muy misterioso y puede usar armas de energía. Tienen información sobre esta persona, así que deciden enviar a alguien para manejar la situación en silencio y evitar que Eric se entere. Temen que el honor de Eric se vea dañado si hablan. Luego fueron a la prisión y liberaron a un caníbal para rastrear al grupo de Khan. De vuelta con el grupo de Khan, ahora sabe que el plan de la princesa es llevarla a la capital y encontrar una forma de ayudarla a volar hacia la ciudad del cielo. Como ese lugar podría saber algo sobre su caída del cielo, él hará su trabajo de guardaespaldas por ella. Mientras tanto, el caníbal ha avistado al grupo y los está siguiendo. Más tarde llegan a una posada y se quedan allí durante el día. Con le preguntó a Lane cuánto tiempo les queda para viajar y él dijo que 2 meses si no hay contratiempos. Con se queja porque es demasiado tiempo.
pero quiere centrarse en proteger a la princesa, ya que ella confía mucho en él. De repente, María entra corriendo a informar que la princesa ha llegado. Kon no entiende, pero es arrastrado para ver. Todos vienen a mirar, pero él ve a la princesa luciendo completamente normal. Lane tuvo que sacarlo afuera para evitar que enfureciera a la princesa. Se pregunta por qué la princesa se ve completamente normal. Luego Lane le pregunta si notó el mechón de cabello en la cabeza de la princesa. Lo notó, pero antes de que pudieran explicar en detalle. La princesa se queja de hambre y ambos corren rápidamente a la cocina a buscar comida, a pesar de que María había sacado toda la comida de la cocina. Aún así, no era suficiente. María luego le dijo al chef que alquilarían todo el lugar por un día y que la posada no debería aceptar más huéspedes. María también pidió a Lane y con que fueran a comprar más comida. Tan pronto como salieron de la posada, el caníbal se acercó. Lane y Kon ahora han comprado comida y regresaron. Lane explica que la princesa está en su periodo hipermotivado y aunque nunca la ha visto durante este tiempo, ha escuchado de otros que es aterrador. Necesitan evitar molestarla porque una vez que el tercer mechón de cabello se eriza en su cabeza, todo habrá terminado. Cuando regresan, María ha cocinado mucho y les pide que lo lleven a la princesa tan pronto como lo traen. Ella exige algo más grande. Kon coloca un plato de comida y desaparece al instante, así que tiene que volver a la cocina. Las manos de María están entumecidas, pero aún tiene que seguir cocinando. Kon sigue llevando comida y sigue desapareciendo, lo que lo hace comenzar a gruñir. El segundo mechón de cabello se eriza y Lane comienza a preocuparse. La princesa ahora lo obliga a decir miau después de cada frase, aunque Lane sabe que esto lo hará parecer un payaso. No quiere arriesgar su vida, así que hace su mejor esfuerzo para maullar. Luego ella lo hace actuar como un pájaro, así que comienza a trinar e intentar volar. María ha cocinado tanto que está volviéndose loca, pero Kon ahora piensa que la princesa solo está creciendo y comiendo un poco más. Así que no necesitan consentirla demasiado. Decide manejar esto él mismo y va a la habitación de la princesa. Dice que entiende su situación actual, pero que no debería molestar a los demás. Necesita ayudar a los otros dos. Lo primero es ayudarlo a llevar estos platos a la cocina. María y Lane están en shock porque la princesa realmente ayuda a Kon. Después de que regresa a su habitación, los otros dos le aconsejan a Kon que no haga cosas tan imprudentes de nuevo si no quiere morir. Luego quiere que ambos vayan a descansar y no se preocupen. Las luces están apagadas y el caníbal finalmente actúa. Se infiltra y descubre a alguien en la cocina. Va a revisar y ve a María todavía cocinando allí. Se lanza a apuñalarla, pero María le lanza un cucharón de sopa, haciendo que la brocheta de carne le caiga en la cara. Entonces una flor cae sobre su cabeza y María, enojada, va a golpearlo y le exige que se vaya de inmediato. Si valora su vida, huye aterrorizado y luego decide cambiar de objetivo. Captó la atención de Lane y se acercó furioso. Le exigió a Lane que se fuera de inmediato si no quería morir, pero pensó que esa advertencia era solo una amenaza, así que salió corriendo y llegó a la habitación de la princesa. Sabía que la princesa estaba en la cama, así que se acercó con la intención de asesinarla, pero el tercer mechón de cabello se erguió y la pesadilla realmente comenzó. Kon iba al baño cuando de repente ese tipo se lanzó sobre él y se aferró a él. Le rogó a Kon que lo ayudara, pero Kon pensó que lo habían contratado esos dos para asustarlo con lo de la princesa. Kon luego lo siguió a la habitación de la princesa para encontrarla. Sin embargo, no la vio en la cama. Fue a la ventana para verificar y vio que el tipo había sido asustado hasta quedar inconsciente por la princesa. Luego, ella jugó con Khan y se lanzó hacia él. Khan vio los 3 mechones de cabello y supo lo que había pasado, así que saltó por la ventana para escapar. El plan de asesinato había fracasado y nadie volvió a ver a ese asesino. Unos días después, el grupo llegó a una ciudad termal. Esta era la zona de aguas termales más grande de todo el continente. A Khan no pareció gustarle mucho este lugar porque vino aquí con niños y hombres pero sin chicas. Le preguntó a Lane sobre los servicios para hombres y Lane señaló la zona de enfrente. Luego, Lane los llevó al hotel donde suele quedarse cuando visita. Aquí, el personal guió a todo el grupo a sus habitaciones. Khan se preguntó si María se bañarían en la sección de hombres o en la de mujeres, pero Lane le informó que María y la princesa ya tenían bañeras en su habitación, mientras que él y Khan estarían en esta habitación pequeña y usarían el baño al aire libre. Kon se lanzó emocionado. Sin embargo, Lane quería que se quedara quieto y lo disfrutara. Se sintió nostálgico porque había ido a un onsen con su familia una vez antes mientras escuchaba a Lane hablar.
De repente se le puso duro. Preocupado de que Lane lo notara, pidió salir temprano. Le preocupaba que su sexualidad estuviera cambiando. Tenía que encontrar una manera de solucionarlo urgentemente, pero recordó que Lane dijo que este onsen también ayuda a despertarlo. De repente vio a Eric pasando, así que se escondió en un rincón. No podía creer que el tipo que más odiaba estuviera aquí. Como le había hecho trucos sucios 2 veces antes y le había hecho perder 2 gemas, tenía la sensación de que no podría engañarlo de nuevo esta vez. Entonces corrió de regreso a la habitación de la princesa y pidió esconderse allí temporalmente, pero los dos dentro se estaban divirtiendo demasiado como para escuchar algo. Así que tuvo que ir a buscar a Lane de nuevo, pero él había salido del baño y Khan estaba seguro de que había ido a la zona de entretenimiento antes. Luego vio a Eric entrar, así que tuvo que esconderse. Tan pronto como Eric entró, Khan notó que estaba intentando rogar a los dioses por un milagro para que su hermano volviera a la normalidad. Se veía patético, pero bueno. Khan corrió a la recepción y les pidió que le dijeran a la princesa y a María que se quedaran en su habitación a toda costa. Luego corrió a la zona de entretenimiento para adultos a buscar a Lane. Sin embargo, era tan grande que no sabía dónde buscar. De repente, vio unas chicas vestidas de conejitas y se dio cuenta de que a Lane realmente le gustan los animales. Así que encontró una tienda en la que estaba seguro de que Lane estaba. Le preguntó a un transeúnte y se enteró de que dentro los clientes podían beber mientras jugaban con gatos. Entró y efectivamente encontró a Lane allí. Le contó a Lane lo que había pasado y que solo quería evitar a Eric, no pelear con él de repente. Eric pasó de nuevo, obligando a Lane a esconderse. Luego notó que su pequeño amigo se había calmado, así que se dio cuenta de que se había puesto de pie porque Eric estaba cerca. Su cuerpo de repente comenzó a brillar, haciendo que todos lo notaran cuando regresaron al hotel. Lane se preguntó por su brillo, pero Khan tampoco sabía, solo quería dormir primero y averiguarlo después. Pero su cuerpo era demasiado brillante para que Lane pudiera dormir. Khan quería que Lane simplemente lo ignorara, pero él le preguntó qué pasaría si brillaba así para siempre. Khan se preocupó de que no pudiera conseguir un trabajo, no pudiera donar sangre para ayudar a la gente, y lo peor de todo, no conseguiría una novia. Sintiéndose desanimado, fue a tomar un baño por un rato. Tan pronto como se sentó en la bañera, vio que su cuerpo dejó de brillar. Pero de repente, Eric también estaba allí. Ambos comenzaron a causar problemas y exigieron pelear entre ellos, porque Eric vio que su cuerpo estaba brillando de nuevo. Su pene estaba erecto, como si se estuviera burlando de él. Luego quiso una tregua temporal, ya que no quería destruir este lugar y pelear mientras estaban desnudos. Pensó que si peleaban allí, el dueño de este lugar tendría una mala reputación, y serían descubiertos como perdedores mientras estaban desnudos. Así que quería vestirse antes de pelear, pero justo cuando se puso la ropa notó que Eric estaba vulnerable. Agarró una escoba y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Luego huyó con todo el grupo después de que se pusieron en marcha. Khan se vio obligado a envolverse en vendajes para ocultar su identidad. Sentía que eso lo hacía más notable y no se veía diferente a un asesino. Luego llegaron a un nuevo pueblo y mientras todos comían, Khan tuvo que sentarse y observar porque todos tenían miedo. Estaría expuesto si abría la boca para comer, así que tendría que esconderse en algún lugar antes de poder comer. Cuando expresó su solicitud, todos lo ignoraron, así que comenzó a quitarse los vendajes para comer, pero fue detenido. Luego fue arrastrado por el grupo, pero los aldeanos los bloquearon. Querían ver qué estaba mal con el cuerpo de Khan. Todos decían que estaba gravemente quemado, pero bloquearon la entrada y le quitaron las vendas. Luego reveló que estaba brillando, así que se inclinaron y lo llamaron un dios. El jefe de la aldea llegó y dijo: hubo una vez una profecía que decía que un dios descendería a la tierra y su cuerpo brillaría, así que lo consideraron ese dios. Él confesó que era una persona que cayó del cielo. Fue recibido cálidamente por los aldeanos, luego lo alimentaron abundantemente y pensó que si decían la verdad los aldeanos podrían no dejarlos ir. Así que era mejor seguir el juego. Ahora sabemos que su cuerpo brillando era debido a un exceso de poder mágico en su cuerpo que se desbordaba y radiaba hacia afuera, creando este fenómeno. Luego, el jefe de la aldea llegó y reunió a todos los aldeanos diciendo que querían ver sus milagros. Hizo que él mismo brillara y un enjambre de mariposas voló de repente a su alrededor. Todos lo vieron como un verdadero dios. Le pidieron que trajera de vuelta la fuente de agua de la aldea. Le dijo a Lane que le diera la espada. Luego la transformó en un martillo y golpeó el pozo de la aldea.
La fuente de agua subterránea debajo brotó y ayudó a los aldeanos a salir de su miseria. La princesa pensó que solo tenía suerte. Ella quería que no se pasara de la raya con esto, o las consecuencias serían impredecibles. Lane planeó irse temprano mientras aún pudieran. Pero el jefe de la aldea le preguntó qué sucedió en los primeros días del mundo. Comenzó a decir tonterías. Así que el grupo de la princesa tuvo que explicarle a los aldeanos en su nombre. Les dieron a los aldeanos las respuestas que querían escuchar y terminaron teniendo que quedarse. Al día siguiente, los aldeanos vinieron nuevamente a preguntarle al dios Khan sobre el conocimiento del mundo, de dónde comenzó y si el mundo llegaría a su fin. Explicó un montón de tonterías nuevamente y la princesa tuvo que corregirlo. Algunas personas se levantaron para discutir, pero Khan ordenó que se inclinaran. Dijo que los humanos tontos se atrevían a discutir con un dios. En los días siguientes, los aldeanos le dieron a Khan un gran santuario, innumerables tesoros y lo rodearon de muchas sirvientas hermosas. Quería disfrutarlo más, pero el grupo de la princesa pensó que debería irse ahora si no quería ser expuesto. Pensó que no podría ser expuesto porque aún brillaba, así que la gente creería todo lo que dijera, pero los aldeanos habían comenzado a alborotarse. Exigían ver a Khan todos los días, tenía que aparecer para calmarlos un rato, luego entró para empezar a envolverse y escapar. Luego fue descubierto por el jefe de la aldea. Dijo que tenía que ir a otros lugares a predicar, pero el jefe de la aldea necesitaba que continuara enseñando a la gente caótica de abajo. O de lo contrario, irían a la guerra con otros cultos para expandir la fe de Khan más fuertemente. El jefe de la aldea necesitaba que continuara enseñando a la gente caótica de abajo. O de lo contrario, irían a la guerra con otros cultos para expandir la fe de Khan más fuertemente. Pidió que se detuvieran y decidió salir a llamar a la gente para expandir su fe construyendo una torre en esa montaña. Al menos esto le compraría más tiempo y utilizaría su mano de obra para algo. Lane decidió diseñar la torre para los aldeanos. Era el valedictorian de la Escuela de Diseño de Ingeniería del Ejército. Varios días después, la torre fue completada y Khan brillaba ante la gente, pero Lane quería que brillara más, así que utilizó más poder. Hizo volar el globo de aire caliente que Lane había construido en secreto, usando la excusa de que regresarían al cielo para engañar a la gente. Al ver esto, el jefe de la aldea tranquilizó a la gente diciendo que Khan volvería al cielo y su tarea era seguir difundiendo la fe de Khan por todo el mundo. Khan luego se fue con todo el grupo, y su cuerpo de repente dejó de brillar, causando pánico en el grupo. Sin su brillo, también perdieron la energía para volar. El globo casi se cae, obligando a todos a decirle a Khan que se esforzara por brillar. Pero se rindió porque no podía producir más energía. Después de unos días nos encontramos de nuevo con Eric. Eric estaba de pie en la brisa. Cuando se encontró inesperadamente con la chica que había estado siguiendo al grupo de Khan todo el tiempo, Eric conocía a esta chica. Era de Ciudad del Cielo y su nombre era Alma. De repente, una chica de cabello azul corrió para informar que Eric pronto podría regresar al ejército una vez más. El rubio pensó que podría quedarse cerca como asesor de Eric, pero todos objetaron porque se veían a sí mismos como los más confiables de Eric. Esa noche, Pet recorrió la posada y vio a todos profundamente dormidos, así que decidió salir y reportar. Los 4 confidentes de Eric estaban bebiendo en ese momento. Mientras bebían, los miembros de cabello rojo y negro encontraron razones para hablar mal el uno del otro y estaban a punto de pelear cuando el rubio les dijo a ambos que no se comportaran mal. Se les advirtió que no trajeran deshonra a Eric, y los 4 decidieron exponer sus razones. Querían explicar por qué se consideraban los más dignos de servir a Eric. El de cabello negro se levantó para hablar primero, diciendo que durante el periodo de descanso de Eric había ido a las montañas a entrenar y había pasado por muchas sesiones de entrenamiento duro para superar sus límites. Sin embargo, todos pensaban que el de cabello negro entrenaba por esas razones debido a su naturaleza masoquista. Más importante aún, el de cabello negro acababa de inventar una técnica de asesinato, y su nombre era tan ridículamente largo que nadie podía recordarlo. Mientras tanto, Eric había seguido a Alma para conocer a un herrero. Este herrero había tomado un pedido según la solicitud de Alma, que era crear una espada para Eric. Esta espada podría considerarse una espada sagrada. De vuelta en la fiesta de bebida, el de cabello rojo reveló que acababa de forjar una voluntad inquebrantable.
Específicamente, estaba en una misión, o más bien en una noche de juerga. El de cabello rojo afirmó que él y dos camaradas habían entrado en la guarida del enemigo, que en realidad era una taberna. El de cabello rojo pensó que el enemigo casi se había dado cuenta de su plan, poniendo a él y a sus camaradas en una situación difícil. Específicamente, las chicas seguían evitando los toqueteos de los tres hombres, y al final, el de cabello rojo afirmó que sus camaradas habían caído. Él mismo estaba decidido a que no podía escapar porque los otros dos se habían desmayado de borrachos, mientras que el de cabello rojo no tenía suficiente dinero para pagar. Así que el de cabello rojo pasó la noche con el dueño de la taberna para escapar de la situación difícil. Al escuchar esto, la rubia supo que el de cabello rojo se refería a la noche en el bar, porque también conocía aquel incidente. Debe ser por esa naturaleza promiscua que la esposa del de cabello rojo lo dejó. Volviendo a Eric, Alma había colocado una gema en la espada y le transmitió energía mientras le advertía a Eric que no la perdiera de nuevo. Eric prometió y juró lavar la vergüenza del pasado. Volviendo a la historia de la rubia, la razón por la que dijo que era apto para estar al lado de Eric era que Eric necesitaba amor, no un asistente poderoso. Todos notaron que cada vez que el rubio estaba borracho, hablaba como una chica, y nadie sabía que el rubio era en realidad una chica disfrazada de chico. Todos los que escucharon la imaginación del rubio sobre una mañana con Eric le dieron un puñetazo para despertarlo de su ilusión, porque Eric ya tenía una prometida. Pero al rubio no le importaba. Cabello rojo pensaba que era por esos que les gusta ser el tercer Will, como el rubio, que este mundo estaba en caos. El rubio pensó que cabello rojo lo culpaba por la partida de su esposa, así que los dos comenzaron a discutir de nuevo. Cabello azul quería que cabello negro interviniera. Sin embargo, cabello negro se había quedado dormido. El rubio y cabello rojo se levantaron para prepararse para pelear. Cabello negro también saltó ahora. Quería participar para ver quién era el más fuerte para ser el asistente de Eric. Cabello azul aceptó la pelea, pero las reglas las establecería cabello azul. Después de eso, los cuatro fueron al desierto a cazar un dragón. No importaba quién causara más daño. Mientras alguien pudiera dar el golpe final, ganarían. Cabello negro cargó hacia adelante y desató su técnica de asesinato definitiva. Cabello rojo aprovechó la oportunidad para rodear por detrás y cortarle la cola. El rubio se lanzó hacia arriba para cortar su cabeza, y cabello azul saltó para romperle los cuernos. Pero el dragón huyó y llamó a su hermano mayor. Este dragón más grande era mucho más fuerte y derrotó a los cuatro. Pero en ese momento llegó Eric. Usó su nueva espada para destruir al dragón de un solo golpe. Eric confesó a todos que estaba equivocado al intentar enfrentarse a Consolo. De ahora en adelante, Eric quería la ayuda de todos para derrotar a Kon. De regreso en el grupo de Kon en los días siguientes, se quedaron sin comida y tuvieron que pescar para asar y comer para sobrevivir. Kon comenzó a quejarse de lo cómodo que era su vida en el viejo mundo, y ahora tenía que comer y dormir en la intemperie como un homeless. Le dijeron que aguantara porque llegarían al pueblo mañana, pero extrañaba su hogar y todo lo que tenía allá. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Kan yacía recordando su tierra natal. A la mañana siguiente el grupo llegó al siguiente pueblo, y todos notaron que Kan estaba inusualmente callado hoy. Había estado tallando algo desde la mañana. Más tarde supimos que había intentado hacer un controlador de juego de madera para consolarse. Cuando entraron al pueblo, todos fueron a bañarse para relajarse, pero cuando Lane regresó a la habitación y vio a Kan sentado presionando el trozo de madera que había hecho esa mañana mientras murmuraba tonterías sobre querer comer snacks y leer manga. Lane le dijo a la princesa y a María, pero ellas no sabían qué eran los snacks. Según la descripción, supuestamente era algo con muchos sabores extraños, diversos y en rodajas finas. Sin entender, fueron de compras y trajeron cosas para que Kon las probara. Ahora era como alguien con problemas mentales, mirando el rectángulo en la pared como si fuera un televisor. Todos entendieron que estaba nostálgico. Así que decidieron hacer algo para que Kon comiera. María vino a preguntar y Kan pidió una hamburguesa, sin saber exactamente qué era. María le pidió que escribiera los ingredientes. Aunque todavía sonaba raro, María intentaría hacerlo. Aunque sabían que costaría bastante dinero, la princesa decidió consentir a Kan por un día. Fueron al mercado. La princesa pronto vino a llamar a Kan para que probara la comida. Cuando bajó, María había logrado crear Coca-Cola y hamburguesas para él. El sabor familiar lo deleitó y pidió más. Pero cuando entró a la cocina para ver cómo lo había hecho María,
Vio que el lugar parecía un laboratorio combinado con una sala de pociones de bruja y había monstruos volando por todas partes. Demasiado asustado, Con se retiró a su habitación para jugar a juegos imaginarios otra vez. María pensó que el problema podría no estar en el sabor, pero ahora estaban considerando la segunda cosa que Con había mencionado. Esto era un manga basado en la descripción de Lane. María tenía algo que darle a Con. Él lo recibió y lo abrió para echar un vistazo. Luego tuvo un sangrado nasal al ver que era una revista para adultos. Usó una manta para cubrirse los ojos y siguió jugando, causando que todos estuvieran confundidos sobre lo que necesitaba Con. Lane estaba demasiado cansado de esto, así que decidió llevar a Con a un viaje. Lane lo llevó a un casino. Sin embargo, lo que jugaron no fue arriba sino abajo. Lane lo llevó a una arena subterránea donde podía apostar por el luchador que creía que ganaría. Actualmente, este luchador enmascarado era el candidato al campeonato. Luego llevó a Kan a la taquilla de apuestas, pero solo Lane hizo una apuesta. No le permitió a Kan apostar. Mientras estaban sentados en la sala de espera, Kan seguía preguntando por qué no podía hacer una apuesta. Justo unos minutos después, y los luchadores para el siguiente combate fueron llamados a la arena, y Kan estaba entre ellos. Fue llevado a la arena con otros 3 hombres musculosos. El candidato al campeonato escuchó que el finalista había llegado, y esa persona era Kan. Derrotó a los otros 3 corriendo y haciéndolos chocar entre sí. Luego se lanzó para patear al último que quedó en las partes nobles. El manager del candidato al campeonato vio que Kan no era para subestimar. Luego se dieron la mano con Lane para disfrutar del combate más maravilloso juntos. Kan luego subió a la arena y vio al oponente llevando una motosierra. Se quejó, pero el otro lado dijo que como él también tenía una espada, esto era justo, así que tuvo que correr por su vida. Ser golpeado por la sierra significaría sin duda la muerte. Lane quería que luchara como lo hizo con Eric, pero dijo que los dos eran muy diferentes. Luego se encontró acorralado y sacó su maza para desviar la motosierra, pero después se rindió y huyó de la arena. Esto enfureció a todos los espectadores. Cuando regresaron, Kan dijo que los 3 estaban tratando de usarlo para ganar dinero. Solo estaba nostálgico y sintiéndose mal por sí mismo para llamar un poco más la atención de ellos, pero lo arrastraron para aprovecharse de él. Unos días después, el grupo pasó por un castillo abandonado y decidieron quedarse allí por la noche. A la mañana siguiente, cuando se pusieron en marcha, Kan seguía quejándose del dolor de espalda por haber dormido en ese castillo abandonado. De repente, les dispararon una bola de cañón. Lane logró hacer que el grupo la esquivara. Eric vio que el disparo había fallado, pero al menos fue un buen movimiento inicial. Las tropas de Eric cargaron hacia adelante, y Lane y Kan se pusieron en pie para detenerlos. Eric llegó y dueló con Kan. Sin embargo, la explosión de sus armas al chocar causó una explosión que hizo que todo el grupo de Kan cayera por un acantilado. Lane saltó tras el grupo y Kan pronto recuperó la conciencia. La princesa y Lane estaban a salvo, y también descubrieron que Blackhair había caído aquí con ellos del lado de Eric. Habían capturado a María y la llevaron de regreso al campamento para interrogarla. María seguía actuando como una tonta y loca por los chicos para hacer que el lado de Eric se sintiera complacido. Ganando tiempo para que el lado de Kan actuara, el lado de Con había atado a Blackhair y él no revelaría nada. Así que la princesa fue a pisotearlo un par de veces. Pero Con la detuvo porque este método no funcionaría en un masoquista. María ahora estaba siendo interrogada, pero continuaba mostrando su naturaleza de loca por los chicos y tonta. Para evitar que el lado de Eric le sacara cualquier información, Blackhair también decidió mantener la boca cerrada a toda costa. Pero cuando Kan comenzó a charlar y preguntó si había alguien más fuerte que Eric, dijo que solo había perdido contra Eric mientras que los otros 3 tenían debilidades. Uno era débil ante las mujeres, otro era alcohólico y el otro era ingenuo. Así que de repente, Kan conoció las debilidades de los otros 3. Solo se lamentó de no poder engañarlo para que le diera información sobre el cañón. Entonces ideó una forma de lidiar con el lado de Eric, ya que podrían estar reteniendo a María. El equipo de patrulla de Eric regresó entonces. Informaron que habían encontrado a Blackhair atado en el bosque con una nota pegada a su espalda. Eric la leyó. Sabía que Con había arreglado encontrarse una vez para resolver todo. Eric luego liberó a María como un gesto de buena voluntad, y María notó que Eric era muy parecido a ella. María miró hacia abajo, y Eric se sorprendió diciéndole que se fuera rápido. María luego regresó al castillo abandonado y se reunió con el grupo de Kan. Le dijo a María que ayudara a preparar porque necesitaba dar la bienvenida al grupo de Eric. Eric y su gente luego llegaron al castillo.
Decidieron cargar. Con había dibujado flechas para guiar y Eric la siguió hasta una habitación con una silla de ejercicio. Blackhair corrió emocionado para probarla. Activó una trampa que le aplastó el pie. Avanzando un poco más, había una revista frente a ellos. Todos sabían que era una trampa. Pero Redhair se adelantó, y aunque aún tentado, la agarró y retrocedió, pensando que había escapado. Pero entonces, un recipiente de hierro cayó sobre su cabeza. En la siguiente habitación había una pila de alcohol, pero Redhair estaba muy sobrio cuando disparó y rompió todo, así que Blonde no caería en eso. La gente de Eric seguía cayendo en trampas en el castillo. Eric y sus 4 asistentes llegaron a la sala final y fueron empapados con un montón de lubricante por Khan. Él seguía burlándose de Eric y luego hizo que todo el grupo cayera al suelo. Eric quería que Khan saliera y lo enfrentara de verdad. Él accedió y salió, amenazando a Eric que si daba un paso más, todo explotaría. Pero Eric usó su espada y lanzó un ataque desde lejos para destruir tanto a la princesa como a Khan. Todos pensaron que Khan y la princesa estaban muertos, así que se dieron la vuelta para irse, pero luego despertaron entre los escombros y realmente pensaron que ambos estaban muertos. En los días siguientes, la gente de Eric también vigilaba cuidadosamente a María y Lane para ver si tenían movimientos inusuales. Pelirrojo y Rubio los vieron ir a una posada y quedarse allí. La razón por la que el grupo de Eric seguía sospechando era que Khan era originalmente muy astuto, pero ahora había muerto tan fácilmente. Esto no estaba bien en absoluto. El Rubio seguía a Pelirrojo para asegurarse de que no descuidara su deber. Para ir a jugar con las chicas esa noche, ambos observaron que María y Lane no tenían movimientos sospechosos. A la mañana siguiente, Lane y María seguían en la habitación. Y los individuos Rubio y Pelirrojo seguían discutiendo sobre que el Pelirrojo quería jugar mientras estaba de guardia. Pero por supuesto el Rubio no estaba de acuerdo. Luego vieron a Lane y María salir, así que los siguieron. Vieron cómo los dos se separaban, así que cada uno siguió a un objetivo. El individuo pelirrojo siguió a Lane y notó que parecía no saber nada. Lane luego fue a una cafetería y allí conoció a un hombre. Lane le dio dinero a esta persona y luego cada uno tomó su camino. El pelirrojo decidió seguir a este nuevo hombre montaña arriba. Debido a la espesa niebla, el pelirrojo pronto perdió de vista a ese hombre, pero mientras seguía la dirección que había tomado, descubrió un cementerio. Cuando regresó, el Rubio reportó que ambos habían vuelto a la posada, y al escuchar que el pelirrojo había perdido su objetivo, el Rubio se rió de él, llamándolo patético. Los individuos de cabello negro y azul se sentían un poco aburridos porque habían perdido a un enemigo que los motivara. Todos pensaron que Eric sentiría lo mismo, pero cuando Eric entró a la tienda estalló en carcajadas. Era el tercer día que el pelirrojo y el Rubio estaban monitoreando a Lane y María. Todo el día, Lane y María casi no hicieron nada más que quedarse en la posada, haciendo que los individuos Rubio y Pelirrojo se sintieran aburridos. Por la noche, el pelirrojo sugirió salir a investigar al hombre que había perdido antes. Al principio parecía que realmente iba a reunir información, pero luego volvió a sus viejas costumbres y entró en un bar. Se divirtió con una chica hasta que quedó completamente borracho en el bar toda la noche sin regresar. En el cuarto día, el individuo de cabello rojo fue golpeado por la rubia. Está confinado en la habitación hasta el final de la misión de monitoreo. Todo ese día todavía no hay movimiento hasta que esa noche el individuo de cabello rojo ve a María salir. Así que la siguió de inmediato. Siguió a María hasta un bar pensando que este sería el lugar para encontrarse con Khan y la princesa de nuevo. Pero María vino aquí simplemente a beber y ahogar sus penas. Este sería el lugar para encontrarse con Khan y la princesa de nuevo, pero María vino aquí simplemente a beber y a ahogar sus penas. El de cabello rojo, sentado detrás, también tuvo que pedir bebidas continuamente. Tanto él como María siguieron bebiendo hasta que el de cabello rojo se emborrachó primero, pero María aún no mostraba signos de intoxicación. No pudiendo soportarlo, el de cabello rojo se acercó voluntariamente a sentarse con María y dijo directamente que no tenía intención de pelear. Así que María no necesitaba sacar su arma. María dijo que había perdido y no podía cumplir una misión importante, así que ahora la única forma era beber, para olvidar. Incluso si la monitoreaban durante todo el tiempo que quisieran, el lado de María había sabido desde el principio que estaban siendo observados. Fue en vano porque ahora María y Lane solo podían hacer lo que podían. María luego se fue y le dio un puñetazo al de cabello rojo una vez, como represalia por haber matado a la princesa y a Khan. A la mañana siguiente, el de cabello rojo le dijo a la rubia que empacara y regresara porque las palabras de María parecían ciertas.
Pero de repente el de cabello rojo recordó que María sabía que los estaban monitoreando desde el principio, así que se dio la vuelta para revisar y descubrió que Lane y María se habían ido. Ambos fueron rápidamente a comprobar y luego el de cabello rojo recordó el cementerio de antes, así que arrastró a la rubia para ver. Pero cuando llegaron, solo vieron a Khan y a María realizando un funeral por 2 ataúdes. Por lo tanto, la rubia y el de cabello rojo pensaron que Khan y la princesa estaban realmente muertos. Así que decidieron terminar la misión y regresar. Después de ese día, María y Khan se habían ido. De hecho, Khan y la princesa aún no estaban muertos. Luego conocemos a una chica llamada Miranda. Es una persona alegre, vivaz y un poco hiperactiva. Ella vino a quejarse a sus padres de que su cabello se veía un poco mal hoy y tenía miedo de que los demás la vieran como fea. Pero sus padres la consolaron, así que decidió visitar a su abuela, aunque sus padres no pensaban que fuera una buena idea. Sin embargo, ella aún decidió visitar a su abuela. Su madre estaba a punto de decir algo cuando su padre la detuvo. Cuando Miranda salió, la ignoraban los aldeanos y parecía no ser consciente de esto. Khan estaba sentado con una sonrisa de satisfacción, orgulloso de su plan perfecto para fingir su muerte. La verdad era que antes habían usado el gran espejo de ese castillo para reflejar y engañar al grupo de Eric. Además, los talentos actorales de Khan y María, junto con ese funeral falso, fueron la guinda del pastel. Habiendo sacudido al grupo de Eric, ahora podían estar seguros de que no los molestarían más. Khan de repente sintió un fuerte dolor de estómago sin entender qué le pasaba, ya que no había comido nada raro. No sentía la necesidad de ir al baño. En cuanto a Miranda, había ido a casa de su abuela y la había hecho atragantarse con un pastel. Aprovechó para limpiar la casa y que su abuela no fuera invadida por bacterias. Su abuela intentó alcanzar el vaso de agua que tenía al lado, pero recibió un golpe con la escoba de Miranda y cayó inconsciente. Luego salió y se topó accidentalmente con el grupo de Khan. La flecha de Cupido atravesó a Miranda y le dio una visión romántica de Khan. Pensó que estaban hechos el uno para el otro, y cuando escuchó que él tenía dolor de estómago, lo vio como una enfermedad terminal. Creyó que esta historia de amor era trágica, ya que Khan estaba a punto de dejar este mundo. No aceptó esto, así que siguió a Khan. Khan estaba siendo guiado para ver a un médico cuando Miranda lo siguió. Empezó a imaginar que ella y Khan habían compartido una hermosa historia de amor durante mucho tiempo. Creía que ahora era el momento de separarse, así que pensó que una bofetada ayudaría a Khan a despertarse. Se apresuró y le dio puñetazos en la cara a Khan repetidamente. Luego salió corriendo, creyendo que él ya no sería negativo sobre la vida. Khan volvió para quejarse al grupo de haber sido golpeado. Todos pensaron que debía haber hecho algo a alguien para ser golpeado, pero él no había hecho nada en absoluto. Después de eso, María tuvo que ir con él al médico, y Miranda identificó inmediatamente a María como su rival en el amor. Además, vio a Khan como un hombre astuto que engañaba sus sentimientos, así que empuñó una gran espada y corrió a atacar a Khan. Afortunadamente, él esquivó, pero ella cayó. Extendió la mano para atraparla, pero luego vio el mal funcionamiento del vestuario de María, así que llamó a Khan un sinvergüenza y salió corriendo. Luego logró ver al médico y supo que solo tenía una leve intoxicación alimentaria. Luego se fue y María le preguntó sobre la chica de antes, pero realmente no sabía nada en el camino de regreso. Miranda una vez más pensó que había sido apresurada al atacar a Khan. Ella vio su promiscuidad como una forma de que ella renunciara a él y encontrara nueva felicidad, así que nuevamente vino a atacar a Khan. Quería que Khan se expresara hacia ella, pero ni siquiera entendía a qué se refería. Luego se dio la vuelta para esperar que él se expresara, pero él salió corriendo. Ella le lanzó un cuchillo a la suela de su zapato para impedir que escapara y le declaró un desafío. Luego fueron a un campo de hierba para duelar. Bajo la mirada del grupo de Lane, Miranda abrió el duelo primero y corrió hacia adelante mientras luchaba. Afirmó que ella y Khan se conocían desde antes e incluso tenían una hermosa historia de amor, y ahora estaba lista para reiniciar esa historia de amor. La princesa, al escuchar esto, empezó a sospechar de Khan. Aunque él trató de explicar que no conocía en absoluto a esa chica, fue abrumado por Miranda y tuvo que inclinar la cabeza en derrota. Pensó que un debilucho como él no era digno de ser su amante, así que se rindió. De vuelta con el grupo de Khan, Lane iba a alquilar un bote para llegar al siguiente lugar. Sin embargo, le cobraron de más, así que se negó a alquilar y volvió enfadado. Cuando regresó al grupo, Khan se preguntó por qué Lane era tan tacaño. Cuando tuvo suficiente dinero para alquilar todo el bote, solo aceptó ir cuando no le cobraran de más. Así que todos pensaron que deberían rodear el lugar.
En lugar de ir rápido por mar, Khan no estuvo de acuerdo porque quería saber la forma más rápida de volver, pero entre ir por el camino y por mar solo había una diferencia de 3 días, así que todos le aconsejaron que simplemente rodeara con ellos, porque en el camino podrían encontrar muchas cosas interesantes. Se separaron para comprar cosas y acordaron volver aquí en 1 hora. Khan se separó para encontrar un baño porque necesitaba aliviarse. De repente se encontró con uno de los subordinados de Eric, pero como estaba borracho, pensó que estaba viendo mal a Khan. En cuanto a Khan, después de un rato, escuchó la voz de alguien, siguió el sonido para verificar y luego descubrió a Pet informando a alguien. Pet acababa de guardar el dispositivo de comunicación y se dio la vuelta para ver a Khan de pie detrás de él. Pet fingió no saber nada, pero estaba muy seguro de lo que había visto. Lo sacudió con demasiada fuerza, causando que se desmayara de repente y luego vomitara en su cara. Después de eso fue a lavarse la cara, y la persona de cabello verde y otra persona bajo el mando de Eric lo vieron. Pero aún pensaron que podría ser solo una ilusión. Luego escuchó claramente la voz de Pet acusándolo de hacer que vomitara así. Entonces lo forzó a revelar que era realmente, pero lo consideró solo un niño y pensó que no podía hacerle nada. Luego decidió hacerle experimentar algunas actividades BDSM. Esto hizo que se rindiera y luego le dio un acertijo para que lo resolviera. Después de resolverlo, el significado de la frase reveló que Pet era su padre. También lo afirmaba, pero obviamente él no lo aceptaría porque él y Pet eran de especies diferentes. Así que inventó una historia de que cuando nació hizo una gran fiesta, pero una bruja oscura se enojó porque no fue invitada a la fiesta, así que lo maldijo. Pero afirma que se levantó para protegerlo, por eso se transformó en esta forma. No creía esto porque sonaba como un cuento de hadas, pero continuó la historia diciendo que a medida que crecía se parecía a una dama Himji. Una vez, mientras jugaba la pelota, dejó caer la pelota en un lago. Una rana hablante vino y ofreció ayudar. Quería ser su amigo. Esa noche, la rana regresó y quería que lo besara. Pero ya conocía el final de la historia, así que Pet fingió ser viejo y senil. Aún así, no lo creía. Así que lo amenazó con convertirlo en salsa de tomates y seguía presumiendo. Sin otra opción, finalmente le dijo directamente que él era el elegido. Y se le dio la responsabilidad de seguir, vigilar y darle consejos cuando fuera necesario. Aún no creía lo que decía. Un rato después, otro miembro bajo el mando de Eric estaba leyendo una novela romántica cuando de repente vio a Lane. Estaba sentado en una carroza, pero pensó que solo estaba alucinando en ese momento. Seguía hablando de cómo la mascota podía hablar el idioma humano, pero frente a todos seguía actuando y hacía que todos pensaran que estaba muy desquiciado. Necesita ser llevado a la capital pronto para curar su enfermedad. Sabe que lo ven como un tonto y la mascota sigue provocándolo. Esto lo hace ver aún más loco frente a todos, sabiendo que no puede contraatacar. Decidió hacerle una broma a la mascota. Admite que estaba equivocado por intentar probar que la mascota podía hablar el idioma humano y no lo mencionará de nuevo. Pero ahora dice que Himsabi notó que la mascota ha estado actuando extraña últimamente, así que sugiere ayudar a la mascota a encontrar una ardilla bebé buscándole una pareja. Presionó la cara de la mascota contra la ventana de vidrio y le hizo elegir entre una oveja o un gato, pero piensa que se ha pasado de la raya. Saca un ratón desnudo como otra opción para la mascota. La mascota corre hacia la cabeza de la princesa y dice que está siendo raro, pero sugiere que la mascota podría estar enferma, porque es temporada de apareamiento y no está buscando pareja. Propone castrarla para curar su enfermedad. Saca una espada y le dice a la mascota que lo soporte. Como solo necesita un golpe, la mascota intenta escapar y sigue gritando, y ahora la princesa se da cuenta que la mascota ha estado hablando el idioma humano todo el tiempo, pero él se niega obstinadamente a creerlo y insiste en castrar a la mascota. Eric pasa y lo sorprende intentando castrar a la mascota. Sobresaltado porque pensó que estaba muerto, decide hacer como si fuera sordo y actuar como si no hubiera oído nada. No mucho después, su grupo llega a un castillo móvil. Este castillo usa magia, así que puede moverse directamente a la capital. Mientras tanto, el gobernante actual ha conocido a alguien. Él es el ministro de Relaciones Exteriores, que también es la persona que se casará con la princesa. El ministro escucha sobre el asesinato de la princesa, pero el rey cree que su nieta sigue viva porque tiene una gran fortuna. Luego se da la vuelta y se va.
Podemos ver que tiene una memoria bastante inconsistente, a veces recordando y a veces olvidando. El ministro, al escuchar que la princesa sigue viva, decide enviar a alguien a investigar y castigar a los rebeldes si es cierto que la princesa sigue viva. El grupo Kong llega entonces a la capital real. Tendrán que subir la torre un rato más para conocer al rey. Sin embargo, este proceso es bastante rápido, porque hay un ascensor que transporta a la familia real hasta allí. Al entrar en el salón, todos ven a un grupo de personas mayores allí. Estos son nobles relacionados con la princesa. Se ven como si estuvieran ansiosos por apoderarse del trono. Al encontrarse nuevamente con el rey, la princesa se presenta para una audiencia. De hecho, es una persona que olvida rápido, olvidando las cosas tan pronto como las dice. Si no fuera por el cortesano a su lado recordándole, apenas recordaría algo, la princesa recibe una máscara o corona de algún tipo para usar en la ceremonia de boda. En cuanto a su asunto, debe ir a ver al astrólogo en el oeste para encontrar el camino de regreso a la ciudad del cielo. Luego, escucha al rey hablar sobre él y su destino. Pero antes de que pueda explicar claramente, se va por haberse ensuciado los pantalones. Luego se retira con el grupo de la princesa. La princesa ahora tiene que ir a la casa de su prometido, por lo tanto, él tendrá que encontrar su propio camino hacia la Torre del Oeste. Desafortunadamente hay docenas de torres en el oeste, así que tiene que pedir prestado un mapa para ir solo. Dice que si encuentra un camino, se irá inmediatamente sin despedirse de ellos, pero están preparados para esto ya que ya no pueden depender de él. Luego intenta encontrar su camino por su cuenta y efectivamente se pierde. Por suerte, se encuentra nuevamente con la mascota. Le informa que esta es el área oscura donde los criminales hacen negocios y bajó aquí para cerrar algunos tratos. Admite que lo ha tratado mal muchas veces y le pide ayuda para encontrar una salida de aquí. Luego sigue las instrucciones de la mascota. Moviéndose de un lugar a otro mientras camina por un pequeño túnel, descubre una organización rebelde. La mascota saca máscaras para que ambos las usen y evitar ser reconocidos. Sin embargo, pronto son descubiertos por el líder de estos rebeldes. El líder le habla sobre sus objetivos y ve su conocimiento de la razón como una excusa para eliminarlo. Él huye y se encuentra con otro grupo de rebeldes, pero estos son amantes de los animales. El líder también lo descubre, le habla sobre sus ideales y ve esto como una razón para eliminarlo. Corre nuevamente y se encuentra con otra organización rebelde, pero esta es para personas transgénero. Escucha sus ideales y luego es perseguido. Logra correr hacia afuera donde se han reunido los líderes de las tres facciones y han decidido pelear entre sí por el derecho a gobernar el reino. De manera autónoma aprovecha la oportunidad para escapar, y cada vez más líderes de organizaciones rebeldes salen a pelear entre ellos. Finalmente, él y la mascota llegan a la torre del astrólogo. Cuando llega se encuentra con el astrólogo pero no sabe cómo llegar a la ciudad del cielo. De repente, una voz resuena diciéndole que vaya a la casa del prometido de la princesa, donde encontrará una forma de llegar a la ciudad del cielo. No le gusta este camino indirecto, así que corre hacia allí, pero la figura ha desaparecido y arriba está efectivamente la ciudad del cielo. A la mañana siguiente, regresa para encontrar a la princesa, y ella piensa que ha venido a despedirse, pero él dice que quiere seguir con el grupo. Lane y María regresan en este momento, y otra persona es enviada para apoyar al grupo en su próximo viaje. Los tres personajes reunidos aquí parecen familiares. Bueno, los espectadores los reconocen, pero los personajes de la película no. El grupo sigue al hombre con bigote hacia el dirigible del ministro para ir a su territorio. Las organizaciones rebeldes, al enterarse de que la princesa sigue viva, saben que deben llevar a cabo su plan pronto y atacar el país desde muchos lados y en muchas áreas, ya que ahora están totalmente preparados para el plan. Eric, ahora sabiendo que sigue vivo, llama a la gente para que venga a la capital y saldar cuentas por el engaño anterior. Ahora está sentado en un rincón reflexionando. Se da cuenta de que una vez que lleguen a su destino, su viaje terminará. Ya no tendrán razón para seguir juntos, pero aún le preocupa a la princesa porque parece que no le gusta este matrimonio. Sin embargo, a Lane no le importa porque su trabajo es escoltar a la princesa a un lugar seguro. Se pregunta dónde estará la princesa. Lane le dice que ella está aprendiendo etiqueta nupcial con María. Mientras tanto, la persona de cabello verde se ha infiltrado en el palacio porque antes Eric fue suspendido y no se le permitió marchar aquí. Aunque Eric estaba suspendido, la persona de cabello verde no quiere quedarse de brazos cruzados.
quiere ocuparse de la princesa él mismo antes de que los superiores actúen. En ese momento la princesa estaba escuchando constantemente a María alabar al ministro. Esto era bastante molesto porque sentía que todos se comportaban de la misma manera. Mientras tanto, la persona de cabello verde había encontrado la habitación de Khan y comenzó a verlo. Estaba haciendo cosas que parecían ridículas, específicamente saltando sobre el colchón mientras solo llevaba pantalones cortos. Luego se sentó de espaldas a la ventana. Se había apresurado a detener esas acciones, pero aún recordó llevar una máscara para ocultar su identidad. Khan había preguntado sobre el futuro esposo de la princesa, pero la persona de cabello verde nunca había conocido a esa persona antes, así que no sabía si Khan realmente quería intervenir en este matrimonio. Luego se dio cuenta de que el hombre frente a él le resultaba bastante familiar, pero fue derribado por la persona de cabello verde con una bala. La persona de cabello verde luego se marchó. Mientras tanto, el ministro escuchó noticias de que había un intruso en el barco. El ministro sabía que el intruso era alguien del lado de Eric y estaba seguro de que habían venido aquí para asesinar a la princesa, así que decidió ignorarlo. La persona de cabello verde pasó y vio a Lane jugando con un gato imaginario, así que corrió hacia Lane. Lane también le preguntó a la persona de cabello verde cómo suele tratar el ministro a los sirvientes porque comenzaba a preocuparse por el matrimonio de la princesa. Justo cuando Lane pensaba que la persona de cabello verde le parecía familiar. Su destino fue el mismo que el de Khan cuando recibió una bala. La persona de cabello verde luego pasó junto a María y le pidió que se detuviera y hablara. María comenzó a decir un montón de cosas que la persona de cabello verde no pudo entender, y cuando María pensó que la máscara le parecía familiar, ella también recibió una bala de inmediato. La mascota tampoco pudo escapar de ese destino. Al entrar en la habitación de la princesa, ella reconoció a la persona de cabello verde. Él también le informó de inmediato que todos sus guardaespaldas habían sido eliminados por él. La persona de cabello verde vio que la princesa era tan noble que estaba dispuesta a sacrificarse para salvar al mundo, pero se sentía incómoda y amenazó con enfrentarse a él. Ella estaba dispuesta a sacrificarse para salvar el mundo, pero se sentía incómoda y amenazada al confrontarlo ahora que había recuperado la conciencia. Afortunadamente sobrevivió gracias a la pila de revistas escondidas en su camisa mientras corría hacia la habitación de Lane. Seguía vivo gracias a la moneda en su cuerpo. Ambos salieron y se encontraron con María, que solo tenía una herida en la boca. Mientras la mascota recibía un par de medallas, los cuatro corrieron a buscar a la princesa y la vieron inconsciente en la cama. Pero resultó que la princesa solo estaba durmiendo. Después todos no entendían cómo la princesa había escapado del peligro. Pero ella solo pensaba que la persona de cabello verde había leído algunas cosas, así que se había ido automáticamente. Previamente, la persona de cabello verde había aprendido que la princesa había hecho estas cosas, porque creía que su propia felicidad en comparación con la felicidad de todas las personas era un precio demasiado barato, y si la asesinaran ahora, aún habría muchos otros para reemplazarla, así que no se preocupaba por nada. La persona de cabello verde se rindió porque le gustaba la tortura, así que no le gustaba hacer felices a las víctimas. Khan todavía no entendía del todo la razón por la que la persona de cabello verde se había ido, así que quería que la princesa explicara. Pero ella solo miró por la ventana y vio a la persona de cabello verde, mencionando que su vida actual se la debía a él y que vendría a cobrar más tarde. Al final de ese día también habían llegado al castillo del ministro y el viaje de Khan había terminado temprano. Sin embargo, desde ahora hasta la ceremonia de la boda todavía queda un mes, así que la princesa seguirá dando órdenes a Khan de ahora en adelante. Luego entraron al castillo del ministro y conocieron a su mayordomo principal. El mayordomo había arreglado y asignado habitaciones para ellos. Khan preguntó dónde estaba el ministro porque tenía algo que preguntarle. Pero el mayordomo le informó que las familias de ambos lados no podían reunirse hasta que terminaran de aprender todos los rituales. Khan preguntó cómo llegar a la Ciudad del Cielo y se enteró de que había un lugar en esta área investigando cómo llegar allí. Sin embargo, esta información era ultra secreta y el mayordomo no podía revelarla, pero sin que él lo dijera. Khan ya había comprado la información y conocía la ubicación de ese lugar. Luego lo llevó al Instituto de Investigación. Necesitaba un permiso para entrar, pero en lugar de entrar por la puerta principal, se arrastró. Luego conoció a una recepcionista y ella le preguntó qué necesitaba. Dijo que era un guerrero y quería ir al cielo. Entonces la chica inmediatamente sonó una alarma y lo arrestaron. Luego fue arrojado a una habitación. Allí conoció a alguien que podría darle la solución, siempre y cuando pudiera demostrar que era un guerrero mágico. Sacó su espada y comenzó a transformarla.
A medida que se transformaba, la pared frente a él se abrió. Delante de él estaba un niño que en realidad era el dueño de este lugar. No podía creer que esta fuera la persona a cargo. Así que gritó para que la verdadera persona se mostrara. Sin embargo, después de escuchar la teoría de este niño, comenzó a sospechar que podría ser realmente la persona a cargo. Sin embargo, para obtener información tuvo que intercambiarla convirtiéndose en un sujeto experimental para el chaval. Luego, el chaval colocó algunas piezas en el cuerpo de Khan. Empezó a traer a dos chicas. El chaval quería ver si guerreros como Khan tenían las mismas reacciones que las personas normales. Y efectivamente las tuvo. Luego lo llevaron al experimento 2 en la piscina, donde lo sumergieron en el agua y las dos chicas llegaron de nuevo. Le ataron las manos a una roca y lo empujaron para que se ahogara. Al darse cuenta de que podía ahogarse como las personas normales, Khan se echó atrás en su palabra y exigió información al chaval. A cambio, el chaval le permitió hacer dos preguntas. Preguntó cómo llegar al cielo, pero el chaval no pudo responder. Preguntó sobre la nave espacial afuera, pero esa no era lo suficientemente poderosa para llegar a la ciudad del cielo. Después de dos preguntas sin obtener información útil, Khan estaba muy frustrado. En cuanto a la princesa, no sabía cuándo Khan encontraría la respuesta, pero temía que tardaría bastante en regresar. Khan continuó siendo un sujeto experimental. Después de una serie de experimentos agotadores, se le permitió hacer 4 preguntas más. Preguntó por información sobre la ciudad del cielo y aprendió que el lugar parecía operar y volar gracias a la magia, por lo que debió haber sido creado por humanos, no por dioses. Sin embargo, cada fuente tenía un registro diferente de esa ciudad, así que nada era seguro. Luego hizo algunas preguntas aleatorias más, pero de nuevo fue engañado por el investigador chaval, así que no pudo hacer ninguna pregunta útil. Luego tuvo que seguir haciendo experimentos para probar su información. Su imaginación mostraba que era solo una persona ordinaria sin nada demasiado especial, pero le permitieron hacer 2 preguntas más y quería saber qué secreto nacional había sobre la ciudad del cielo. Se sabía que alguien había hecho una vez un pasaje desde el suelo hasta la ciudad del cielo. Sin embargo, ese pasaje había sido ocultado y actualmente nadie sabía su ubicación. Khan preguntó si lo conocía, pero no. Así que Khan decidió irse porque no le quedaba nada más que preguntar, pero el chaval se apresuró a acercarse. Empezó a usar los ojos tiernos de un hermanito para suplicar a Khan que se quedara. Dudó por un momento solo para ser atado por la gente del chaval. Luego lo llevaron a la mesa de operaciones, porque el chaval creía que los guerreros mágicos como él tenían alguna parte diferente a los humanos. Y como no había máquinas de rayos X en ese momento, estaba decidido a ser disecado. Pero Pet cortó la electricidad y vino a rescatarlo. Luego estaban rodeados de soldados, pero Khan rompió la pared para escapar. El chico investigador aún le llamaba para que regresara, pero solo volvería en sus sueños. Mientras tanto, Green Hair acababa de regresar y encontró a los otros 3 haciéndose daño. Se estaban castigando por haber hecho que Eric fuera suspendido. Uno se estaba ahorcando, otro se estaba impidiendo salir con chicas, y uno estaba comiendo comida picante en lugar de beber alcohol. Eric ahora estaba aburrido de estar sentado sin hacer nada, así que decidió actuar de manera independiente a partir de ahora. Le pidió a Green Hair que dijera a los otros 3 que pararan. Khan ahora tenía que seguir a la princesa para asistir a una lección sobre 18 rituales de boda. El nombre de la ciudad del cielo apareció en el ritual final, haciendo que Khan preguntara qué era ese ritual. No respondió, pero dijo que Khan tenía que estudiar hasta entonces para saberlo. No entendía por qué tenía que estudiar. Luego se enteró de que los sirvientes también podían ayudar a la princesa a realizar rituales. Primero, tenían que talar árboles. Lane cortó de un solo golpe y dejó que María recortara, mientras que el trabajo de Khan era llevar las tablas de madera montaña abajo. Luego tenía que surfear en el arroyo con el tronco, pero cayó directo por la cascada y apenas pudo hacer algo cuando llegó a la orilla arrastrándose. Se preguntó si este era un ritual que la princesa tenía que realizar y por qué él, como persona ajena, tenía que participar en esto. El mayordomo creía que esto era un ritual, y un ritual se define como una acción antigua transmitida para que las futuras generaciones la sigan. Cuando preguntó por qué tenía que hacerlo, la respuesta fue simplemente que era un ritual. Khan luego tuvo que organizar una fila de dominós. Nos contó sobre los rituales anteriores. Después del primer ritual tuvo que tallar la madera en 2 cisnes y no podía discutir con esta costumbre. Así que apretó los dientes y lo hizo, solo para fallar. Luego tuvo que bailar junto a una fogata y por la mañana estaba mareado e inconsciente. El grupo de Lane tuvo que recoger cenizas para que Khan las usara más tarde y dibujara una imagen exactamente igual a la de este papel.
Después de pasar tiempo con la cara en el suelo dibujando, comenzó a alucinar sobre el universo, solo para que su trabajo fuera destruido, para su pesar. Ahora venía el arreglo de los dominós. Había colocado innumerables dominós, pero se deprimió y salió corriendo para soltar un grito fuerte. Se encontró nuevamente con María y ella le informó que necesitaba colocar 4.5 millones de bloques para que fuera suficiente, pero él sentía que era más que suficiente. No seguiría estas costumbres más. María luego comenzó a hablar sobre estar celosa de la princesa por poder experimentar una boda. Esto era algo que María podría nunca sentir en su vida. Desde lejos, el grupo de Eric había comenzado a observar a Khan y no sabía si él era consciente de que lo estaban observando. El lado de Khan podría no saber que estaban siendo observados, o podrían saberlo pero estaban fingiendo no hacerlo para traer a Eric a actuar primero. Habían estado presentes para sabotearlo en rituales recientes, como el primer ritual de montar el tronco. Red Hair había planeado hacer que una chica seductora se destacara para distraer a Khan y hacer que se cayera del tronco, pero debido a la falta de mujeres, habían planeado hacer que una chica seductora se destacara para distraer a Khan y hacer que se cayera del tronco, pero debido a la falta de mujeres, los hombres tenían que aparecer para distraer a Khan, pero él iba demasiado rápido para notar algo durante la parte de tallado de los cisnes, lo que les dificultaba. Los hombres llevaban vestidos de cisne para que Khan los vislumbrara y tallara incorrectamente, pero este plan también fracasó en la fogata. Las 5 personas se sentaron detrás del fuego para charlar y se olvidaron de su misión. Por la mañana, cuando Khan estaba dibujando con cenizas, Eric se irritó al verlo hacerlo tan mal. Eric tuvo que salir a arreglarlo. Aunque Khan reconoció a Eric, aún decidió dejar que Eric ayudara. Tendrían la oportunidad de enfrentarse más tarde. Cuando Eric regresó, todos lo culparon, preguntándole qué ganaba con eso. Y ahora, en esta ronda de dominó, Eric planeaba sabotearlos de nuevo comprando todos los dominós del mercado. Pero cuando fue al mercado, se dio cuenta de que el precio de los dominós estaba por las nubes, porque el lado del ministro los había ordenado todos, y todo el grupo solo tenía unas pocas monedas. Como se habían separado para trabajar de manera independiente, los superiores ya no proporcionaban financiamiento, así que planeaban pedir patrocinio a la familia de Eric. Sin embargo, Eric tampoco tenía un centavo. De repente se encontraron con un anciano que vendía dominós, pero el grupo no tenía mucho dinero. Entonces, María se ofreció a comprar todos los dominos del anciano. Las dos partes luego pelearon por el pobre vendedor, lo que hizo que Khan se apresurara a intervenir. Pero luego también se involucró en jalar al hombre. Tiraron con tanta fuerza que algo rojo salpicó. María luego tropezó y cayó sobre Eric. Ambos rodaron varias veces y accidentalmente tocaron las partes importantes del otro. Gracias a este accidente, muchas cosas sucederían después. La sustancia roja anterior era solo la botella de vino del anciano. No pasó mucho tiempo si el 14 grado ritual de la princesa dejando caer gotas para los ojos desde arriba también se completó. Pero tan pronto como hubo tiempo para tomar un descanso, el primer mechón de cabello de la princesa se erguía. Khan entró en pánico, pero Lane le tapó la boca para evitar que dijera tonterías. Luego se invitaron mutuamente a ir a cantar karaoke. Khan no pensaba que este mundo fuera lo suficientemente moderno como para tener karaoke, pero se equivocó al ver que lo que tenía delante no era un televisor, sino un enano sentado dentro tocando instrumentos. La princesa comenzó a sentirse incómoda y estaba a punto de hacer crecer un segundo mechón cuando María tuvo que pedir comida apresuradamente. Preguntó qué le gustaba a la princesa. María ya no pudo mantener su voz femenina y gruñó, presionando al camarero para que trajera los platos rápidamente. Pero después de terminar la primera ronda, la princesa volvió a abrir el menú, haciendo que María se apresurara a pedir más. Luego trajeron la comida, y Khan quería que la princesa se levantara y cantara, pero María la sujetó, y Lane les informó que no se debía permitir que la princesa cantara en este estado. Anteriormente, cuando ocurrió este incidente, la princesa había hecho que docenas de personas se sentaran y la escucharan cantar durante horas seguidas. Y a pesar de tropezar continuamente mientras cantaba, la princesa no mostró señales de detenerse. Después de ese incidente, 17 personas quedaron inconscientes y 60, y 4 tuvieron que ser hospitalizadas para tratamiento de emergencia. El auditorio se derrumbó y tomó 2 meses reconstruirlo. Después, cuando María comenzó a cantar la primera canción, Khan se dio cuenta de que esto no era como un bar de karaoke, utilizado para aliviar el estrés en absoluto. La princesa luego apagó la música porque no era buena, así que María tuvo que cambiar a otra canción.
María cantó una canción sobre su género dual, y Kan entendió que tendrían que cantar sobre su vergüenza y aceptar la presión que les imponían. Kan luego entendió y aceptó sentarse y escuchar. El grupo de Eric escuchó el ruido e intentó ir a tocar la puerta para rectificar la situación. Pero todos los detuvieron porque vinieron aquí para entretenerse, no para molestar o causar problemas a los demás. Volviendo a Kan, María había terminado de cantar, y él usó la excusa de no conocer la escritura local para evitar cantar. Así que Lane tuvo que cantar. Bebió una botella de alcohol para aliviar la presión, y corrió a cantar sobre gatos, pero Kon no podía considerarse a salvo porque María le indicó que tomara el pandero para usarlo. Agregó acompañamiento y luego de repente, después de que Lane terminó de cantar, la princesa descubrió el mecanismo de puntuación del karaoke, así que obligó a Pet a cantar para obtener una puntuación más alta que la de Lane, o de lo contrario lo tiraría a la olla de sopa tan pronto como terminara de hablar. María tuvo que llamar a la recepcionista para que trajera una olla de sopa. La presión aumentó, haciendo que Kan quisiera hacer algo para ayudar a Pet, pero si dejaba entrar ruido, la puntuación bajaría. Así que ahora la única forma era rezar para que Pet escapara del peligro. Pero mientras cantaba, todos notaron que Pet cantaba bastante bien, excepto que a menudo cometía el error de absorberse demasiado. Estaba leyendo palabras coloquiales que no estaban en la letra, lo que se contaría como letras incorrectas, y al final Pet pensó que había cantado muy bien. Cuando Kon y los demás simpatizaron con Pet, la princesa pidió calcular la puntuación, y tenía que ser al menos 80 para que Pet viviera. Cuando llegó a 70, la puntuación se detuvo, obligando a Lane a lanzar un trozo de carne en la ranura de 80 y engañar a la princesa haciéndole creer que la luz se había puesto roja en 80. Así que Pet tuvo suficientes puntos. La princesa no podía ver claramente, así que Kan tuvo que correr para cubrirlo antes de que el trozo de carne cayera. María tuvo que disparar y romper la televisión para salvar a Pet. En ese momento, todos en el grupo de Eric estaban borrachos y empezando a actuar de manera loca. Eric tuvo que salir a usar el baño y gritó que quería cantar. Kon pasó por allí, lo escuchó pero lo ignoró. De vuelta con el grupo, Eric decidió hacerse cargo y cantar, pero todos seguían arrebatando el control remoto de un lado a otro y comenzaron a actuar aún más locos. Kon regresó a la habitación en ese momento, sabiendo que el infierno lo estaba esperando allí, así que decidió irse, y si le preguntaban simplemente diría que se había perdido. Pero justo cuando pensó que había escapado del infierno, lo volvió a atrapar. El grupo tuvo que sentarse y soportar la tortuosa voz de canto de la princesa sin forma de escapar. Eric había tenido la oportunidad de cantar justo cuando los demás se habían quedado dormidos, pero la recepcionista les informó que estaban a punto de cerrar. Cuando los demás se habían quedado dormidos, la recepcionista les informó que estaban a punto de cerrar, no mucho después de que se llevó a cabo el ritual final. El ritual final fue un torneo de justas con carros tirados por rinocerontes, que fue exactamente como lo describía el nombre. La princesa y el ministro se encontraron oficialmente ahora. María no podía dejar de llorar, mientras que Kan estaba decepcionado porque al final el ritual que pensaba que tenía esperanza resultó ser nada. Eric ahora también sabía que habían fracasado en evitar la boda, y no entendían por qué la organización los había suspendido deliberadamente para hacer que esta boda saliera bien. Por lo tanto, Pelo Verde se ofreció como voluntario para investigar la organización. Pelo Rojo luego lo siguió, pero Pelo Amarillo lo detuvo por miedo a que Pelo Rojo fuera a hacer tonterías de nuevo. Pero Eric lo ignoró y dejó que Pelo Rojo se fuera. Eric luego bajó a buscar a Kan él mismo. Esto hizo que Pelo Amarillo tuviera que correr tras él. Por la tarde la princesa vino al grupo de Kan para despedirse. Agradeció a todos por su apoyo a lo largo del tiempo. María preguntó si la princesa necesitaba ayuda. Kan la ayudaría de todo corazón, pero ella rechazó la ayuda de Kan y luego se fue. La princesa luego fue a la habitación del ministro y él le mostró su colección de peluches. Kan en ese momento no podía dejar de mover la pierna de la preocupación. Pero ya era demasiado tarde. En cuanto al ministro, solo quería que la princesa se pusiera los atuendos adorables que había preparado para ella. Y el ministro parecía todavía bastante infantil. Solo le gustaba hablar con la princesa a través de la marioneta en su mano en lugar de usar su voz real para hablar. Kan seguía haciendo un escándalo porque estaba constantemente preocupado de que el ministro fuera una persona terrible. Pero esa era la elección de la princesa y él no tenía derecho a interferir.
Kan había comenzado a aceptar la verdad, pero los pensamientos sobre ese ministro seguían apareciendo en su cabeza. Se golpeaba la cabeza contra la pared repetidamente para detener los oscuros pensamientos. Pero luego de repente la princesa adentro comenzó a enojarse y levantó 3 mechones de cabello. Esto provocó que toda la habitación explotara. Kan corrió a ver y encontró al ministro tirado con las nalgas arriba, pidiendo misericordia. La gente del ministro luego llegó y pensó que Kan estaba tratando de asesinar a un alto funcionario, así que todos tuvieron que cargar a la princesa y despejar el camino para que Kan pudiera escapar. Eric estaba sentado aturdido junto al lago cuando de repente el grupo de Kan llegó y le pidió a Eric que manejara la situación. Una lluvia de flechas voló y Eric logró esconderse detrás de un árbol justo a tiempo. Eric luego se encontró de nuevo con la chica de cabello amarillo y el chico de cabello negro. Ambos habían escuchado las confesiones secretas de Eric, haciéndolo sentir avergonzado, y salió corriendo a pelear para olvidar. Pero cuando lo llamaron cómplice del asesino del ministro, Eric supo que Kan lo había vuelto a engañar. El grupo de Kan había escapado. Kan había preguntado por qué la princesa había golpeado al ministro. Se le ocurrieron un montón de razones, pero la razón final fue que porque un vello nasal del ministro estaba colgando haciéndola sentir incómoda, así que lo golpeó. Eric ahora corría con la cara hacia abajo. Juró que no perdonaría a Kan. El ministro también prometió vengarse de la princesa a toda costa. Mientras tanto, el bando rebelde estaba extremadamente complacido de saber que la princesa y el ministro se habían roto, y ahora estallaría la guerra. El cabello verde había sido descubierto y encontrado por algunos soldados de élite del bando rebelde. Eric estaba siendo perseguido y tuvo que esconderse en un árbol. Los perros policía habían perseguido y encontrado al grupo de Eric. De repente, un rayo de luz teletransportó a todos los miembros del grupo de Eric. Pat había escuchado la noticia y de repente le dijo al grupo que no se asustaran, sino que se prepararan mentalmente. El grupo también fue teletransportado, y Kan de repente se encontró de nuevo en la habitación. Escuchó la voz de Alma nuevamente, y ella pidió su ayuda una vez más. Recordó el incidente anterior cuando se despertó y conoció a Alma, dándose cuenta de que ella fue quien pidió su ayuda. Ella le pidió que salvara este mundo, y él estaba un poco preocupado porque era bastante peligroso y podría ser fatal. Pero a cambio recibiría un favor de ella. Le preguntó su nombre, pero ella solo dijo que era un secreto. Sin embargo, no lo presionó para que participara. Podría regresar al viejo mundo si quisiera. Sin embargo, que una chica hermosa le preguntara hizo que Kan dudara y se preguntara si ayudar o no. Se encontró de nuevo con Pet y este le informó que esa chica era la que le había pedido que siguiera el grupo de cerca. El grupo de Eric se despertó y el chico de cabello rojo abandonó la misión para ir a jugar, así que lo regañaron. Luego, el grupo de Eric se fue juntos. Lane y María estaban ahora en camino. De repente, todos encontraron el camino hacia la habitación de Alma. Ella le hizo saber a Eric que el nombre Alma era solo un alias. Su verdadero nombre seguía siendo un misterio. Luego informó al grupo sobre la antigua tribu con la habilidad de controlar la magia, de la cual construyeron ciudades en el cielo, pero debido a la guerra todo había perecido, y ahora la guerra estaba a punto de suceder de nuevo. Greenhair había escuchado todo de la organización y sabía que la organización en la que participaban tampoco era buena porque era el lado que instigaba la guerra. Eric había pensado durante mucho tiempo que estaba en una organización justa. Alma dijo que había intentado crear un guerrero para un lado, Eric, y convocó a otra persona, Kan, para darle poder y equilibrar la fuerza entre los dos lados. Pero ahora que las cosas se habían desmoronado, decidió dar poder a todos para luchar y reclamar la paz. La razón por la que Eric fue elegido fue por sus cualidades ligeramente mejores, lo cual sorprendió a Eric y le dio a Kan algo de que burlarse. Alma también les informó de inmediato que abajo había armas mágicas que había preparado para que eligieran usar. Kan ya había tomado su decisión en este punto y cuando Alma lo tentó, él decidió quedarse aquí, mientras que abajo todos veían las armas colocadas en una gran caja con una palanca. Así que todos se apresuraron a tirar de la palanca. Kan se sentó reflexionando si estaba seguro de su elección. Si regresaba ahora, viviría, pero sería virgen para siempre, mientras que quedarse significaba que podría morir. También lamentaba no haber aprendido a fondo esgrima y artes marciales en aquel entonces. Todos intentaron dar lo mejor de sí, pero no pudieron mover la palanca. La princesa usó tanto poder mágico como el poder de levantar un montón de cabello, pero aún así no funcionó. Kan se dio cuenta de que insertar dinero en la ranura y tirar de la palanca
palanca funcionaría, así que después de eso la princesa gastó mucho dinero para conseguir las armas que le gustaban. Los restos fueron dados al grupo de Eric para que eligieran. El grupo de Eric fue enviado de regreso al lugar exacto de donde habían sido teletransportados. El de cabello verde tenía la intención de decirle algo a Eric, pero no tuvo tiempo. Al ser enviados de vuelta, Eric se preguntaba qué lado debería elegir para luchar. Khan ahora tenía una respuesta adecuada para Alma que se quedaría, así que le pidió que lo convirtiera en un hombre, pero la persona que lo ayudaba era Lane. Esto no lo hizo muy feliz. Luego, ella teletransportó a todo el grupo de regreso a su posición original y les dijo que si necesitaban algo, o solo pidieran o la llamaran al día siguiente. El grupo salió a la batalla, pero tuvo que agacharse para evitar los bombardeos del enemigo. Lane no esperaba que los dos lados movilizaran tal fuerza. Khan pensó que deberían encontrar rápidamente al ministro y explicar que el incidente de esa noche se debió a los rebeldes que plantaron secretamente ese vello nasal en el ministro para provocar la irritación de la princesa. De repente, María se sorprendió al encontrarse con su hermano en el campo de batalla. Así que decidió retirarse. María había perdido su espíritu de lucha, así que ahora la princesa se levantaría para detener a la gente de su país. Pero en cuanto salió a detenerlos, el hermano de la princesa también apareció y dijo que no debería obstruir, porque esta guerra era inevitable. La princesa también perdió su ánimo, obligando al grupo a retirarse de nuevo. Lane ahora propuso un plan para tratar con el cerebro que inició esto. Pero en cuanto entraron a la batalla, quedaron rodeados, y Lane se encontró con su hermano mayor, así que tuvieron que retirarse de nuevo. Kong vio que todos habían perdido el ánimo, así que empezó a gritar. Todos comenzaron a decir palabras de arrepentimiento como si estuvieran a punto de morir. Así que Kong quería que se callaran y no dijeran nada pesimista aquí, porque cuanto más lentos fueran, más pronto tendría éxito el plan del bando rebelde. Luego fueron a un restaurante a comer para prepararse para la batalla, porque después de todo necesitaban comer para tener fuerzas. Entonces decidieron que debían detener la guerra, y una niña, al escuchar a Khan decir eso, le hizo prometer que debía detenerla. Khan salió y vio un gato negro y pensó que su mala suerte había comenzado. Pero aquí, los gatos negros eran buenos augurios, y lo que se le pegó a la mano después fue la verdadera mala suerte. Se lo limpió en el suelo, pero se convirtió en doble mala suerte. Según Lane, hace años había un gran héroe que ganó todas las batallas. Pero por culpa de la mala suerte, Khan hizo que esa persona cayera en la trampa del enemigo y perdió 800 soldados. Más tarde, al investigar, ese héroe encontró una manera de solucionarlo, pero no lo creyó. Justo después de eso, casi lo golpeó una maceta que caía. Comenzó a creer y preguntó cómo ese héroe lo resolvió. Específicamente necesitaba agua para lavarse las manos, y la persona que le vertía agua debía ser una mujer pura. Sin embargo, María no cumplía con esa condición. Entonces, un gran taladro voló directamente hacia donde estaba Khan. Él lo esquivó, pero luego fue mordido por una araña venenosa en la espalda. Entonces fue mordido y cayó inconsciente. Mientras tanto, Eric había llamado a la organización, y cuando recibió una respuesta para que se mantuvieran en espera, Eric había perdido la fe en la organización y decidió irse. De repente, Pelo Verde regresó, herido. Acababa de ser derrotado por los robots de nueva generación de la organización. Aunque había destruido algunos, también estaba gravemente herido y ahora estaba a punto de morir. Pero de repente, Pelo Rojo regresó y lanzó un hechizo de recuperación para sanarlo por completo. Todos preguntaron dónde había estado Pelo Rojo hasta ahora, y él mintió diciendo que había ido a beber. Pero Pelo Amarillo sabía que solo había ido a negociar la manutención de los hijos con su exesposa, porque su exesposa era compañera de escuela de Pelo Amarillo. Así que ella lo sabía. Pelo Rojo se preguntó cómo Pelo Amarillo conocía a su esposa mientras su esposa estudiaba en una escuela de chicas. Pelo Amarillo confesó que ella era una chica, pero todos ya lo sabían. Solo que Pelo Amarillo intentó ocultarlo, así que no tuvieron el corazón para exponerla. Solo Eric no sabía esto antes y se quedó impactado porque había estado engañando a su prometida acercándose a otra chica. Khan ahora despertó después de haber sido desintoxicado por Alma, pero su mala suerte seguía allí, así que tuvo que participar en el ritual que todos había preparado para él. Específicamente sería arrojado a este enorme barril de agua por la princesa. Después de eso, Lane enciende un fuego. Khan tendrá que empujar el frasco y extinguir el fuego, pero Alma ve que el tiempo se agota, así que dispara para romper el frasco y ayudar a Khan. Khan, que no sabe de esto, solo piensa que lo hizo él mismo. Khan luego le pregunta a Alma por qué no controla la ciudad voladora mientras el lobo participa en la batalla.
Pero ella está indefensa porque la tecnología aquí es demasiado pobre para controlar toda la ciudad. Khan le da auriculares y un teléfono y para que pueda combinarlo con el arma sagrada. ¿Quién sabe si será útil? El ejército del rey y las fuerzas del ministro se han encontrado ahora y se están preparando para entrar en batalla mientras el grupo de Khan corre frenéticamente para intervenir. Pero Khan está un poco exhausto y no puede correr más. De repente, el grupo es bloqueado por guerreros artificiales de la organización rebelde. El comandante de este grupo aparece y Khan no entiende por qué el otro lado parece zombies. Relata cómo su organización sabe que estos son guerreros sin emociones y de sangre fría. Pero Khan no presta mucha atención y solo pregunta por qué sigue riéndose antes de hablar. Sin embargo, sigue riéndose. Luego ordena a los soldados que se tomen en serio de nuevo. Khan y todo el grupo también se ponen serios para prepararse para la batalla. Lane carga hacia adelante mientras María y la princesa disparan desde atrás. El nivel de destrucción de los tres hace que consienta que no necesita unirse a la batalla y cansarse. Sin embargo, después de un rato de pelea, Khan se da cuenta de que el enemigo no quiere destruir a todo el grupo, solo quieren mantenerlos ocupados hasta que estalle la verdadera guerra, pero el enemigo sigue bloqueando en grandes números. Poco después llama a refuerzos. El grupo de Khan es empujado hacia atrás, pero en este momento el grupo de Eric viene a apoyarlos. El grupo ha decidido separarse de la organización y operará de manera independiente. Coordinan con éxito y eliminan a todos los guerreros artificiales. El comandante Eric entonces se encuentra con Khan y ambos lados continuarán en la misma línea de batalla. Hasta que termine la guerra, Khan acepta y adivina repetidamente las palabras de Eric, lo que deja a Eric un poco frustrado. Luego se suben al auto y se dirigen directamente al campo de batalla. En el campo de batalla en este momento los soldados de ambos lados han comenzado a cargar y pelear, pero de repente Khan se levanta para anunciar y solicita que la batalla se detenga porque él y los aquí presentes son todos guerreros elegidos por la tribu antigua. Nadie lo cree, así que la princesa derriba algunos tanques para demostrar, pero el ministro no está lo suficientemente convencido. Entonces Khan le dice a Olma que actúe. Olma controla toda la ciudad en el cielo para volar sobre las cabezas de los soldados de ambos lados. Ahora todos creen que el grupo de Khan son personas de la tribu antigua y son dioses, así que se dan la vuelta y huyen porque saben que luchar contra dioses resultará en muerte. El ministro, dejado solo por los soldados, está extremadamente frustrado. Las fuerzas del rey también tienen la intención de avanzar, pero se dan la vuelta y huyen. El plan inicial está hecho, y ahora el lado de Eric planea secuestrar al rey y al ministro, y forzarlos a firmar un tratado de paz. La organización rebelde ahora escucha que la batalla ha fracasado, y que Eric los ha traicionado, pero no se desaniman porque activan el arma secreta de la organización. El arma secreta es invocar al jefe final de la película. Es un demonio, pero solo la parte superior porque la parte inferior es un monstruo suave, pero muy enorme. Khan llama a Olma para pedir ayuda, pero ella también se siente impotente en este caso. Khan piensa que hacer algo ahora no sirve de nada. No son diferentes de los piojos comparado con ese monstruo, pero Eric y todos aún cargan hacia adelante, así que Khan les dice que apunten a sus pies. Los 5 superhéroes del otro lado y el grupo de la princesa luego cargan hacia adelante y gritan sus movimientos en voz alta para, por supuesto, verse geniales. ¿Qué más? Khan no entiende por qué a todos les gusta ser tan llamativos, solo para que sea casi inefectivo. Como el monstruo no recibe daño, empieza a notarlos y se da la vuelta para pisotear a todo el grupo. Fallando el pisotón, luego escupe saliva para hacerla fluir en un arroyo, pero Khan ahora sabe lo que tiene que hacer. Convierte su arma en un altavoz y llama al monstruo. Le pregunta qué carajo está haciendo, solo repitiendo una palabra, que es su nombre. ¿No sabe hablar? ¿O su cuerpo es grande pero su cerebro tan pequeño como una uva? ¿O simplemente deja que los rebeldes le den órdenes como a un animal? Si ya es fuerte, entonces que se levante y haga lo que quiere hacer. Lo interrumpe continuamente y lo hace disculparse. Le preguntó qué necesita hacer para enmendar. Luego lo doma y comienza a guiarlo para llevar a cabo su propio plan. Aparece Alma. Ella revela que Khan tiene un índice de adaptación mágica muy alto. Ella había esperado que se convirtiera en un guerrero cuando llegó aquí, pero él resolvió la mayoría de los problemas solo con sus propias palabras.
La princesa sabe muy bien que Alma también está sorprendida por las habilidades de Khan. Khan luego va a capturar el auto del ministro y el auto del rey. Los trae de vuelta al grupo y así el tratado de paz se establece rápidamente. Mientras tanto, los cerebros de los rebeldes están comenzando a huir, pero Eric y su equipo están allí para lidiar con y capturar un nido de ellos. El rey luego organiza una celebración porque toda la turbulencia ha pasado. La ceremonia de coronación también se llevará a cabo pronto. El cabecilla tendrá que usar un bastón de por vida y los guerreros artificiales son enviados a trabajar en el campo. El monstruo esponjoso es dirigido por Khan a vivir en una isla, pero al final los grupos de Khan y Eric aún tienen que participar en una batalla final. El grupo de Khan se apresuró a apoyarlo, pero fue bloqueado por el grupo de Eric. Khan acarició a Eric, pero el rubio se puso de pie para bloquear. Así Khan y Eric pudieron pelear 1 a 1. Sin embargo, la técnica de Eric sigue siendo superior, y ahora Eric está seguro de que puede vengar a sus 2 hijos, pero María lo detiene. María sabe que Eric perdió a sus 2 hijos, y todos están sorprendidos al escuchar la verdad ahora, pero María ha decidido abandonar completamente su antiguo género. Ella le entrega a Eric a sus 2 hijos. Eric piensa que el trasplante es imposible, pero Alma dice que puede hacerlo. Todos se preguntan por qué Alma investigó eso, pero probablemente nunca entenderán la razón. Alma luego transfiere las 2 gemas de María a Eric. María ahora se siente mucho más cómoda, mientras que Eric ahora puede casarse con su prometida. Khan ve que ambos lados ya no necesitan pelear. Pero Eric quiere que Khan aprecie la vida que salvó María. También piensa que ya no es virgen porque está a punto de estar con Alma. Ella le dijo que dejara ir en este momento. Ella vendría a su habitación privada más tarde, pero en cuanto él soltó, inmediatamente pensó en romper la promesa. Khan ahora sabe que regresará, así que se despide de todos. Alma lo envía de vuelta, pero la princesa quiere que regrese. Para que puedan terminar de despedirse, lo traen de vuelta de nuevo, y la princesa viene a pegarle por atreverse a irse así. Él le dice a la princesa que no se preocupe porque la volverá a ver cuando tenga 18 años, así que recibe otra bofetada. Pero él aún se va y le dice que intente ser una buena princesa, y que Lane y María, junto con Pet, intenten proteger bien a la princesa. Y que el grupo de Eric proteja este mundo en su lugar. Khan luego regresa y despierta en su habitación. Piensa que solo se desmayó de la silla. Pero la disculpa de Alma por romper su promesa en la pantalla y la sensación punzante de la bofetada de la princesa son reales, así que sabe que no estaba soñando. Luego guarda los juegos y decide salir a tocar el césped. Y aquí es donde termina la película.